¿Por qué una persona cristiana no puede ser de la izquierda? ¿Por qué? Porque Dios es capitalista, porque Dios es de derecha, Dios no es socialista, Dios no es comunista, ¿sí? Si tú dices ser cristiano, si tú dices creer en Jehová, el Dios trinitario, Dios Jehová de la Biblia, si tú dices tener una relación íntima con Él, una relación íntima con el Espíritu Santo, si tú dices ser sabio, si tú dices ser entendido, porque conoces las Escrituras, y si a ti te guía el Espíritu Santo, tú no puedes ser de la izquierda. Es una contradicción muy grande, ¿sí? Porque un hijo de Dios no tolera lo malo, y la izquierda es mala, ¿sí? Se enriquecen ellos, los políticos de la izquierda, y a la gente la llevan a la extrema pobreza, ¿sí? El ejemplo de Venezuela, de Nicaragua, sí, de muchos países en la izquierda como han decaído. La pobreza nunca se va a acabar, pero la izquierda sí puede llevar a un extremismo de pobreza a un país, ¿sí? Este país de izquierda ha sido el peor de todos, ¿sí? Ha habido muchos gobiernos malos, pero el peor. Petro no solamente subió el doble la gasolina, el doble el gas, ¿sí? No solamente eso, hermanos, sino que quiere que los guerrilleros pues no paguen cárcel. Mira, si hay algo que yo he aprendido, Dios es misericordioso y Dios es bueno, es verdad. Pero en esta tierra no todos somos iguales. En esta tierra no todos tenemos las mismas oportunidades, y alguien que ha delinquido tiene que estar en la cárcel, tiene que pagar cárcel, ¿sí? Dios lo puede perdonar, claro que sí, Dios es bueno y misericordioso, pero Dios, aquí en la tierra, la persona tiene que ir a la cárcel, ¿sí? Entonces no se puede pretender que un poco de guerrilleros estén en el Senado y que no estén pagando cárcel, ¿sí? Bueno, aparte de eso, ¿por qué Dios no es de la izquierda? Porque Dios no está de acuerdo con el homosexualismo, con la comunidad LGBT. Dios no está de acuerdo con los abortos. Dios no está de acuerdo con la eutanasia. ¿Por qué? Porque Dios decide a quién trae a este mundo y a quién le da vida. Y Dios decide cuándo te quita la vida. Si te quita la vida a los 90 años o si te quita la vida a los 20 o a los 35 años. Es decisión de Dios a quién trae a este mundo a darle vida, y es decisión de Dios a quién le quita la vida. Nosotros no somos dioses para estar decidiendo si un bebé nace o muere. Nosotros no somos dioses para que le digas a un médico, ay, aplíqueme la inyección porque me quiero morir, y estar de acuerdo con la eutanasia. No somos dioses, somos creación de Dios, y algunos somos hijos de Dios y otros son hijos de Satanás. Los incrédulos en la Biblia, los que no oran, son hijos de Satanás. Así que es una contradicción muy grande que tú me digas que eres cristiano y que eres de izquierda. Tienes nublada la mente. Si tú dices ser cristiano, déjame dudar de tu cristianismo. Déjame dudar de tu cristianismo. De pronto vas a una iglesia por religiosidad y lo que el pastor predica te entra por un oído y te sale por el otro. Si lees un capítulo de la Biblia, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿sí? Cristiano es quien coloca en práctica. Cuando el pastor predica y coloca en práctica lo que el pastor ha predicado, ¿sí? Cuando tú oras y lees la Biblia y te dejas guiar por el Espíritu Santo. Ese es el cristiano, el que es guiado por el Espíritu Santo, el que va a una iglesia cristiana y lo que escucha de su pastor, lo que el pastor predica, lo coloca en práctica, ¿sí? Si no, eres un religioso. Si tú no colocas en práctica lo que un pastor predica, si tú no colocas en práctica lo que lees en la Escritura, si tú no obedeces la guía del Espíritu Santo, sino que haces tu propia voluntad y no la voluntad de Dios, no te dejas guiar por Dios porque eres rebelde, porque eres orgulloso, tú no eres cristiano, tú eres una persona religiosa, ¿sí? Que va a aparentar a una iglesia a ser cristiano, jugando al cristianito. No me vengas a decir que eres de izquierda. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con gobiernos de izquierda que prohíben
prácticamente el cristianismo, que prohíben la libertad de culto, que están de acuerdo con el aborto, que están de acuerdo con la eutanasia, que prohíben el libre mercado, el libre emprendimiento, ¿sí? Que prohíben muchísimas cosas, hasta la libertad de prensa la prohíben, ¿sí? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con la izquierda? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con la izquierda? Mira, tú no puedes decir es que todos merecemos las mismas oportunidades. No, todos no merecemos las mismas oportunidades. ¿Y sabes por qué? Porque Dios decide cómo castiga a un ser humano y Dios decide cómo bendice a un ser humano. Es decisión de Dios cómo te castiga, es decisión de Dios cómo te bendice. ¿Sí? Entonces por eso no todos podemos tener las mismas oportunidades en la vida, porque eso es decisión de Dios a quien se las da. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Un padre de familia con su esposa que ha trabajado toda su vida y ha luchado por su familia, tiene 2 hijos. Un hijo es buen hijo, estudia medicina, se va a especializar en México, hace una especialización, por allá se casa con una buena mujer, trabajadora, profesional, igual que él, que no es una borracha, le va bien en su matrimonio, por allá se casa, tienen una casa pequeña, luego la vende, luego tiene una casa lujosa. Y ese hijo le fue bien en la vida, le fue bien porque se casó con una buena mujer y le ha ido bien económicamente porque es un profesional exitoso y tiene una casa lujosa. Y tiene otro hijo, un hijo vago, grosero, borracho, que el papá le gastó la universidad privada, empezó a estudiar ingeniería de sistemas, a los 3 semestres se salió, que porque no le gustó esa carrera y no le gustó esa universidad. Luego el papá lo coloca en otra universidad, empezó a estudiar Derecho. A los 5 semestres se salió porque no le gustó esa carrera y no le gustó la universidad. El papá le vuelve a dar otra oportunidad, lo coloca en otra universidad privada a estudiar ingeniería ambiental. Estudia 2 semestres, no le gustó, sí, o sea, estudió 3 carreras y en ninguna de las 3 le gustó y no se graduó de ninguna de ellas porque es un vago, porque es un pelele, porque es un perezoso, ¿sí? Entonces se va a trabajar y solamente se gana el salario mínimo. Luego, y todo se lo gasta en borracheras. Por allá en esos antros consiguió una esposa igual a él, borracha. Una esposa igual a él, tatuada hasta el hocico. Una esposa igual a él. Con ella tuvo hijos y ni siquiera la esposa se fue a vivir en unión libre. Y los 2 trabajan con un salario mínimo, ninguno de los 2 quiere estudiar, los 2 son unos borrachos, los 2 son unos groseros, los 2 ninguno busca de Dios. ¿Y qué pasa? Que en 20 años ese padre de familia, su primer hijo es exitoso, vive en México, médico, buen matrimonio, con una casa lujosa, y el otro vive en Colombia arrendando una casa de interés social con una mala mujer, igual que él, ¿sí? Igual que él. Entonces mira, lo que siembras cosechas. Entonces tú vienes a decir, ay, pero ¿por qué el uno tiene el derecho a tener una casa lujosa y el otro no? El otro vive de arrendo. El otro vive de arrendo en una casa de interés social y con una mala mujer. Sí, pues él escogió a esa mala mujer en ese bar. El otro la escogió a esa buena mujer en una iglesia cristiana. Entonces mira, yo quiero decirte, no todos merecen las mismas oportunidades y no todos merecen las mismas bendiciones que vienen de Jehová. Por eso Dios no está de acuerdo con el socialismo, porque nosotros los seres humanos somos diferentes. Dios está observando tu conducta y Dios decide cómo te bendice y cómo te castiga, ¿sí? En todos los sentidos. Dios sabrá cómo te castiga o cómo te bendice en tu matrimonio, en tu parte económica, en tu salud. Te voy a dar otro ejemplo, para que más o menos tú entiendas cómo es Dios. En una iglesia cristiana hay 3 personas en silla de ruedas, paralíticas, hay 3 personas. De pronto el pastor ora por estas 3 personas y solamente se sanan 2 de ellas y la tercera no se sana.
¿sí? Se sanan dos y la otra no se sana. Entonces uno dice, ¿por qué Dios sanó a estas dos personas paralíticas? Las levantó de esa silla de ruedas y el otro no, si las tres vienen a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a la iglesia van varias personas, pero no todas las personas son hijas de Dios. No todas las personas son ovejas. Hay cabras que van a la iglesia, ¿sí? De pronto esa persona que Dios no sanó, que está en una silla de ruedas, de pronto esa persona no se ha arrepentido de sus pecados, ¿sí? De pronto esa persona sigue viviendo en unión libre, de pronto esa persona sigue viendo pornografía o trata mal a la mujer, no se ha arrepentido de sus pecados. Cuando el pastor predica le entra por un oído y le sale por el otro. Es que cristiano no es el que va solo a la iglesia, cristiano es el que coloca en práctica lo que el pastor predica, ¿sí? O cuando recibe una consejería de su pastor, ¿sí? Coloca en práctica ese consejo que el pastor le da. Entonces mira, ahí te puedes dar cuenta que Dios a todo el mundo no bendice por igual, ¿sí? Mira, sanó a dos personas paralíticas y a la otra no la sanó y las tres van a la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios a todo el mundo no bendice por igual, ni en lo económico, ni en lo físico, ni en los matrimonios. Hay matrimonios que son bonitos, que tienen sus problemas, pero son bonitos y llegan hasta la vejez. Hay matrimonios que son un desastre y se divorcian. ¿Por qué? Porque no se casan bajo la guía del Espíritu Santo. Se casan en su carne, en sus pasiones carnales, sin consultar a Dios, ¿sí? Entonces, las bendiciones no son para todo el mundo, las oportunidades no son para todo el mundo. Dios es el que da las bendiciones, Dios es el que da las oportunidades y Dios sabrá a quién se las da. En la economía pasa lo mismo. Otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo en la parte económica. Supongamos, tú tienes una casa, has arrendado una casa grande con un garaje y en ese garaje tú te colocas una librería y vendes libros, ¿sí? Una librería. Tu vecino también vive en alquiler y alquila un local y también se coloca una librería. O sea, tú vives de arrendo. En el garaje de tu casa te colocas una librería y el otro también. Bueno, disculpen esta tosecita. Mira, hermanos, es tan simple. Yo no sé por qué la gente se complica tanto con estas cosas. Todos no somos iguales. ¿Cuándo lo entenderás? Todos somos diferentes. Dios sabrá cómo te bendice y cómo te maldice. En la misma Biblia está escrito, por favor, ¿sí? Dios sabrá si te deja en la pobreza. ¿Cuántos pecados no habrás cometido tú? Que Dios no te sana, que Dios no te prospera. Tienes que analizarte, por favor. Entonces, a ti te va muy mal en tu negocio y tienes que cerrar a los 2 años. Y a tu vecino le va bien en su negocio, ¿sí? Le va tan bien, muy, muy bien, que compra el local. Ya tiene su librería y su propio local. Luego más adelante compra su casa, ¿sí? Luego más adelante vende esa casa y se compra una casa más lujosa, más bonita. Y tú tú tienes que trabajar con un salario mínimo pagando el arrendo de tu casa. Y tú dices, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Dios sabrá por qué. Dios conoce tu conducta, Dios conoce muchas cosas de ti. Dios está a cada instante observándote, tus pensamientos, si tratas mal a la gente, si eres mentiroso, mentirosa, si eres egocentrista, si eres orgulloso. Mira, Dios conoce todo de ti. Entonces, mira, no tengas envidia de la gente que es rica, porque así Dios lo ha querido. No tengas envidia de la gente que Dios sana de una enfermedad, porque Dios así lo ha querido. Entonces, no puedes decir que todos somos iguales, que todos merecemos las mismas oportunidades, porque no es así. Dios mismo sabe a quién le da la oportunidad de ser rico y a quién no. Dios mismo
sabrá quién le da la oportunidad de tener una sanidad en su cuerpo y a quién no, ¿sí? Y estos gobiernos de izquierda, con eso de que hay, que el socialismo, que todos iguales, que yo no sé qué, eso es mentiras, Sí, ellos son ricos, pero a la gente sí la dejan antes cada vez más pobre, como este gobierno que ha subido la inflación horrible, por por lo que yo te decía, que le subió Petro el doble a la gasolina, el doble al gas y a muchas cosas más, pero el sueldo de los congresistas sí no se los bajó, eso sí no lo hizo. Entonces, discúlpame que yo te diga, pero si tú dices que eres de izquierda, si tú dices que eres de izquierda, si tú dices que eres cristiano, pues déjame dudar de tu cristianismo, déjame dudarlo. De pronto tú piensas que eres cristiano, pero en realidad no lo eres. No lo eres porque si tú fueras cristiano, lo que tu pastor predica, tú lo aplicarías a tu vida práctica, ¿sí? Y todos los pastores estamos con Abelardo de la Espriella. O sea, todos los pastores y la mayoría de cristianos estamos con Abelardo de la Espriella. Entonces, si tú eres de izquierda, estás muy equivocado. Satanás te ha engañado. Estás engañado por Satanás. Bueno, espero que lo analices, espero que te acerques a Dios, espero que seas humilde para ser corregible, para ser enseñable, porque el orgulloso Dios lo aborrece, el orgulloso Dios lo mira de lejos y el orgulloso no se deja enseñar ni se deja exhortar. Así que espero que tú con humildad recibas esta prédica. Bendiciones.